Buenas, vamos a empezar este nuevo video continuando el curso de cálculo integral. Y vamos a hacerlo con un ejercicio, yo diría, uno de los ejercicios más importantes del cálculo integral, que es el área bajo la curva, calcular el área bajo una curva, pero lo vamos a hacer de una manera intuitiva. En este caso vamos a calcular el área bajo la curva x cuadrado sobre 2 entre 1 y 3. Ya previamente habíamos hecho un bosquejo de la gráfica y vamos a hacer un análisis y un cálculo intuitivo. Fíjense que si nosotros dibujamos rectángulos que debajo de la curva, vamos a conseguir que sumando las áreas de cada uno de estos rectángulos vamos a tener un área aproximada debajo de la curva. Fíjense, claro que es aproximada porque imagínense aquí, no es toda el área que vamos, aquí nos va a faltar esta parte y esta parte para que sea prácticamente el área completa. Y acá en esta última parte nos faltaría esta parte de aquí. Fíjense que sería prácticamente aproximada el área. Entonces vamos a analizar la parte de la base de cada uno de estos rectángulos. Fíjense, la base de cada uno de estos rectángulos le vamos a llamar un delta de x. Esta delta de x viene dado restado el 3 menos el 1. O sea, 3 menos 1 dividido para el número de rectángulos. En este caso el número de rectángulos es 4. Entonces sería 2 sobre 4 y 0,5 sería nuestro delta de x, o sea, la base del rectángulo. Ya tenemos la base y nos hace falta la altura, o sea que hay que evaluar. Fíjense, la altura de cada rectángulo viene dada por esta parte de aquí, o sea que hay que evaluar los puntos que chocan con la gráfica en la parte izquierda de cada rectángulo. Por ejemplo, aquí habría que evaluar f de 1, que sería la altura del primer rectángulo, f de 1.5, aquí sería la altura del segundo rectángulo, aquí f de 2 y aquí f de 2.5, que sería la altura. Fíjense que una área aproximada, llamémoslo por la izquierda, ya que la evaluación de la altura la hacemos en el lado izquierdo de cada uno de los rectángulos, viene dada pues el área del primer rectángulo, que sería evaluar f de 1 multiplicado por la base, que sería el delta, nuestra delta de x, que es 0,5. Esta sería nuestra área del primer rectángulo, más el área del segundo rectángulo. Hay que evaluar f de 1.5, que ya tendríamos la altura, por la base, que sería 0,5, más aquí f de 2, que sería la altura del tercer rectángulo multiplicado por la base, y más f de 2.5 por 0,5, que sería la base, y esto nos daría un valor de, vamos a borrar esta parte, nos daría un valor aproximado de esta área por llamémosle por la izquierda, por acá, por este lado de aquí, cuando evaluamos en la izquierda del rectángulo, ¿no? Fíjense que lo primero que tenemos que es evaluar f de 1, ¿cuánto nos sale? Vamos a hacer una tabla de f de 1, nos sale 0,5, f de 1.5 nos da 1.125, f de 2 nos da 2, y f de 2.5 nos da 3.125. Fíjense, si nosotros reemplazamos estos valores aquí, nos da a un área aproximada de 3,375 por la izquierda. También se podría sumar todas estas imágenes, sumarlas a todas y multiplicar por 0,5, porque aquí podemos sacar factor común a 0,5 y nos quedan
todas las imágenes. Entonces también se podría coger y sumar todas estas imágenes y multiplicarlas por 0.5 y nos da este valor. Entonces llamémosle que ya tenemos nuestro primer valor. Uno de los es el área por la izquierda, llamémoslo así, aproximada de 3,375. Tenemos otra forma de ver también el área, tomando en cuenta otro tipo de distribución de estos rectángulos. Imagínense si nosotros tenemos estos rectángulos distribuidos así, o sea, ya no en la parte así y izquierda, se podría decir, donde se evaluaba en la izquierda de cada rectángulo, sino ya rectángulos que vayan a evaluarse en el lado derecho, ¿no?, de cada rectángulo. O sea que aquí nos va a sobrar el área. O sea, va a ser una aproximación, pero va a ser mucho más grande que el área real. O sea que aquí, miren, nos sobraría esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí. Fíjense que entonces sería tendríamos que calcular esta área con el mismo proceso, el área por la derecha. El área por la derecha de este rectángulo, pues tendríamos que evaluar en estos puntos, en la parte derecha de cada uno de los rectángulos. Y el primer rectángulo continúa teniendo nuestro delta x, que es la base de 0,5. Recuerden que se lo consigue restando 3 menos 1 dividido para el número de rectángulos, que en este caso es 4, es 0,5. Y la altura, evaluando en este caso ya el punto en f de 1,5. F de 1,5 y sustituyendo y multiplicado por la base, más el área del segundo rectángulo, que sería la altura, que sería evaluado en f de 2 por la base, más f de 2.5 por la base, más f de 3 por la base. Fíjense que si nosotros evaluamos estos rectángulos en cada uno de sus imágenes, o sea, en f de 1.5, si evaluamos f1 de 1.5, nos quedaría aquí que es 1.125. Si evaluamos la función en f de 2, nos quedaría 2. Si evaluamos la función en f de 2,5, nos quedaría 3,125. Y si evaluamos la función en 3, nos quedaría 4,5. Miren, la evaluación, o sea, en 3, 4,5 la imagen. Entonces esta sería la altura del último. Si nosotros sumamos este y multiplicamos por 0,5, ya teníamos este resultado previamente calculado sería 3,75. Este es el área por la derecha, o sea, cuando sobra. Entonces ya tenemos el área izquierda y el área por la derecha. El aproximado sería 5,375. Esto se puede escribir como una sumatoria. Nosotros, si queremos a esta función área por la derecha escribirlo como sumatoria, podríamos poner que es la sumatoria de un i que empieza desde 1 hasta, en este caso, el 4. Y la imagen vendría dada de 1 más, va subiendo 1.5, 2, 2.5, va subiendo de 1 en 0,5, acá 0,5 más 0,5, o sea que el i sería 0, más 0,5i.
Fíjense que ahí va evaluando, aumentando al 1, 0,5, más 0,5, más 0,5 y multiplicado esto por 0,5 que sería la base, ¿no? Nuestro delta X. Y esta sumatoria representaría todos estas áreas, ¿no? La sumatoria de todas estas áreas. Si desarrollamos un poco, fíjense, el i cuando vale 1, entonces 1 más 0,5 sería la función evaluada en 1.5 por 0,5, más la sumatoria que cuando vale 2 sería 1, sería la función evaluada en 2 por 0,5, más cuando vale 3, la función evaluada en 2,5 por 0,5, que es nuestro delta, y cuando vale 4, vale la función es evaluada en 3, miren, 4 por 0,5, 2 más 1, 3, entonces la función evaluada en 3 por 0,5. Y fíjense que esta forma de escribir como una sumatoria la vamos a utilizar luego, pero hay que nosotros ya entender que se puede escribir esta sumatoria de áreas aproximada. Esta es una área por la derecha aproximada. El área por la derecha aproximadamente es igual a esta sumatoria. Fíjense que el área nuestra, ya que se podría hacer este análisis, borrando esto que ya analizamos, el área real estaría entre el área por la izquierda, estaría por el área por la izquierda menor que el área y el área por la derecha. O sea que más o menos el 3,375, que sería el área por la derecha, estaría menor y menor que el área por la derecha 5,375. O sea, el área por la izquierda y el área por la derecha cercarían el área original, el área real. Pero hay una gran diferencia aquí, prácticamente de 2 unidades. ¿Cómo se haría para mejorar esta área? ¿Qué elementos tomaríamos para mejorar esta área? Indudablemente que sería duplicando el número de rectángulos, o sea, haciéndolos más pequeños cada vez para aproximar de mejor manera el área. En un próximo video vamos a hacer vamos a duplicar los triángulos y vamos a sacar el área tanto por la izquierda y por la derecha para ver cómo se va acercando el área cada vez que nosotros hacemos los rectángulos más pequeños. Cada vez que hacemos más pequeños los rectángulos, más nos aproximamos al área real.